El disparo debería haberla alcanzado en el hombro. Debería, porque el escáner de entrenamiento KRYLLC-77, incluso en su configuración neutralizada y no letal, viajaba a aproximadamente 400 metros por segundo y emitía un pulso de rastreo diseñado para fijarse en firmas bioeléctricas. Uno no esquivaba los disparos de un CD-77. Uno se posicionaba para que no te dispararan en primer lugar. O aceptabas el impacto y aprendías del error. Ese era todo el propósito pedagógico del ejercicio. El cadete Krabben, sus mandíbulas chasqueando con satisfacción, había disparado desde una distancia óptima durante una maniobra de flanqueo de manual. Sus instructores elogiarían la ejecución. Su escuadrón celebraría la eliminación de la oficial humana de intercambio que los había estado superando durante 3 rotaciones seguidas. Excepto que la humana, cuyo alias era Línea Roja porque su nombre real tenía demasiadas consonantes para la matriz de traducción y a ella todo el asunto le pareció divertido, no aceptó el impacto. Lo atrapó. No con un escudo, lo que habría sido reglamentario. No con un guantelete deflector, lo que habría sido ingenioso. Levantó su mano desnuda, sus dedos cerrándose alrededor del proyectil de energía en pleno vuelo como si arrancara una fruta de una rama baja, absorbió el impulso con una ligera rotación de su muñeca hacia atrás y miró directamente a Krabben a través de la carga que se disipaba. Nacida en la Tierra, dijo, su voz resonando en la cubierta de entrenamiento con esa peculiar inflexión humana que siempre sonaba medio divertida. Inténtalo de nuevo. La galería de observación quedó en silencio. El instructor Borlaug, un veterano Korgat con 16 campañas y 0 paciencia para el teatro, se inclinó hacia adelante hasta que su exoesqueleto crujió. Repite eso. El oficial táctico no necesitó que se lo dijeran 2 veces. La pantalla holográfica retrocedió, se ralentizó, se magnificó. 400 metros por segundo se convirtieron en un arrastre. Ahí estaba la postura de manual de Krabben. Ahí estaba la trayectoria del disparo, limpia y certera. Ahí estaba la mano de Línea Roja moviéndose. ¡Alto! El traductor de Borlaug crepitó. Calcula su ventana de reacción. Los números cayeron en cascada por la pantalla. 0.003 segundos desde la emisión del disparo hasta la intercepción. Físicamente imposible para cualquier red neuronal basada en carbono que opere a velocidades de transmisión bioquímica estándar. Los KRYLL tenían los reflejos de combate más rápidos del consorcio, e incluso ellos registraban 0.012 segundos en condiciones óptimas. Fallo del equipo, anunció Krabben, bajando su arma de entrenamiento. Su voz llevaba la particular confianza de alguien que acaba de ver la realidad romperse y decidió que la realidad estaba equivocada. El regulador de velocidad del disparo debe haber fallado. Lo dejó por debajo del umbral de combate. Línea Roja inclinó la cabeza, todavía de pie en la zona de impacto, completamente relajada. ¿Quieres comprobar esa teoría? No lo requiero. Compláceme. Abrió los brazos, presentándose como un blanco con el tipo de despreocupación casual por la autopreservación que hizo que la mitad de los instintos de evaluación de amenazas de la cubierta de observación comenzaran a gritar. Reinicia el ejercicio. Mismo ángulo, misma distancia. Incluso me quedaré quieta esta vez. Las mandíbulas de Krabben chasquearon en lo que podría haber sido irritación o incertidumbre. Miró al instructor Borlaug. Borlaug miró a Línea Roja durante un largo momento. Ella le devolvió la sonrisa. Los humanos hacían eso cuando tenían confianza, había aprendido. Aunque mostrar los dientes todavía activaba subrutinas de reconocimiento de depredadores completamente razonables en especies con mejores instintos de supervivencia. Proceda, dijo Borlaug. Escaneo en vivo, velocidad máxima. Cadete Krabben, está autorizado a disparar cuando esté listo. La cubierta se despejó. Línea Roja permaneció en su posición, con las manos sueltas a los costados, la respiración constante. Krabben recalibró su arma, comprobó el indicador de carga 2 veces y reanudó su postura. El disparo fue perfecto. Línea Roja se movió antes de que el gatillo terminara de apretarse. Un desplazamiento lateral que la sacó de la trayectoria del disparo por exactamente el margen requerido, y ni un milímetro más. El proyectil atravesó el aire vacío. Ella ya se estaba moviendo de nuevo, acortando la distancia con Krabben en un sprint que cubrió 15 metros en menos de 2 segundos. Con armadura de combate, equipo completo y todo. Se detuvo justo dentro de su guardia, golpeó su placa pectoral con 2 dedos y dijo: Van.
En la galería de observación, el aparato de respiración de alguien resolló. Explique. La voz de Borlak se había vuelto plana, el tono que usaba cuando los cadetes acababan de demostrar algo que requeriría informes de incidentes. Anticipó su solución de tiro. No. Línea roja caminó de regreso a su posición inicial. Movimientos económicos. Vi la tensión muscular en su brazo del gatillo. Seguí la alineación del cañón. Calculé la trayectoria. Me moví. Procedimiento reactivo estándar. Eso no es estándar, murmuró un instructor drag desde el fondo de la galería. Eso ni siquiera es posible. Línea roja se encogió de hombros, un gesto que se traducía mal entre especies, pero que generalmente transmitía una falta de preocupación. Estándar para los nacidos en la Tierra. Su punto de referencia podría ser diferente. Borlak accedió a su base de datos táctica, la que contenía evaluaciones de amenazas e índices de capacidad para cada especie miembro del consorcio. La entrada de la Tierra se cargó. Mundo jardín templado, gravedad 1.0 estándar. Población omnívora de dieta mixta. Sin especializaciones de combate notables. Autorizado para servicio general hace 7 años tras evaluación probatoria estándar. Miró a la humana de pie en su cubierta de entrenamiento que acababa de realizar una hazaña que calificaría como excepcional incluso para un soldado de choque Korgat. Su planeta fue catalogado como clasificación estándar, dijo lentamente. ¿No fue así? La expresión de línea roja sugería que encontraba esta información interesante, de la misma manera que uno encuentra interesante una nota histórica a pie de página, relevante para alguien en algún lugar, pero no particularmente urgente. ¿Está diciendo que el informe fue incorrecto? Estoy diciendo que soy de la Tierra. Miró a Krabben, que todavía estaba congelado en su postura de tiro. Y estoy diciendo que si quieren realizar ejercicios de combate adecuados, probablemente deberían recalibrar sus expectativas, señor. Borlak cerró el archivo táctico, abrió una base de datos diferente, buscó el informe planetario original de la Tierra de 3 siglos atrás, el que archivaron los exploradores de expansión del consorcio cuando hicieron el primer contacto con el aislado mundo natal humano. El archivo estaba etiquetado como datos preliminares estimados pendientes de confirmación en Tierra. Confirmación en Tierra que, según los metadatos, nunca había ocurrido. Línea roja, dijo Borlak con cuidado. ¿Cuál es la clasificación de gravedad real de la Tierra? Ella hizo una pausa como si considerara si la pregunta era seria. La última vez que comprobé, 1.3 estándar. Un poco más alta en los polos, un poco más baja en el ecuador. ¿Por qué? En la galería de observación, alguien dejó caer su tableta de datos. Resonó contra el suelo de la cubierta con un sonido como si el universo se estuviera reorganizando. Borlak miró a su segundo al mando, un instructor de vuelo KRYLL que se había quedado muy quieto. Contacte con los servicios científicos del consorcio. Dígales que necesitamos una revisión de reclasificación planetaria. Prioridad máxima. ¿Bajo qué fundamentos? Borlak señaló a línea roja, que ahora estiraba los hombros como un atleta calentando. Bajo el fundamento de que hemos estado entrenando con una especie que no debería existir en nuestros niveles de rendimiento base, y bajo el fundamento de que me gustaría mucho saber qué más hemos entendido mal. Línea roja captó su mirada, sonrió esa sonrisa humana que mostraba los dientes. ¿Quiere que se lo demuestre como es debido? Puedo subir el nivel si esto es demasiado sutil. El traductor de Borlak no tenía una configuración para la emoción que estaba experimentando en ese momento, que era algo entre la preocupación profesional y el deseo urgente de recalcular cada doctrina de combate que había escrito. Sí, dijo, porque era un instructor, y los instructores no se acobardaban ante las verdades incómodas. Muéstrenoslo como es debido. La sonrisa de línea roja se ensanchó. Van a querer despejar la cubierta. La arena de combate de la Academia había albergado a 17 especies diferentes a lo largo de su vida operativa, cada una con sus propios y peculiares métodos de violencia. Los Korgat favorecían la fuerza abrumadora. Los Drag preferían tácticas de emboscada. Los KRYLL sobresalían en ataques de precisión a distancia. Cada especie tenía una doctrina, un estilo, un patrón predecible que podía ser estudiado y contrarrestado. Línea roja no tenía un patrón. Tenía opciones. Protocolo de enfrentamiento estándar, anunció el instructor Borlak a los cadetes reunidos. Rotación de 5 contra 1. Línea roja se ha ofrecido voluntaria para enfrentarse a nuestros reclutas de más alto rango simultáneamente. Un cadete Silian levantó una mano escamosa. Aclaración.
¿Simultáneamente o en secuencia? Dijo simultáneamente. Borlak miró a Línea Roja, que estaba comprobando la carga de un arma de entrenamiento prestada con el interés casual de alguien que inspecciona un tenedor. Le aconsejé que no lo hiciera. Ella insistió. Porque en secuencia es aburrido, añadió Línea Roja, sin levantar la vista. Y usted quería una demostración adecuada, no una visita guiada. Los 5 cadetes entraron en la arena por lados opuestos, formando un perímetro suelto. Krabben estaba allí, naturalmente, el orgullo KRYLL no le permitiría quedarse fuera. A su lado estaba Grak, un especialista en combate pesado Korgat que superaba en masa a Línea Roja por un factor de 3. Lyra, la Silian, se movía con la gracia fluida de una especie que había evolucionado en baja gravedad y lo compensaba con reflejos aumentados. Rask y Gael, ambos Drak, flanqueaban la formación. Cazadores de manada por evolución, coordinados por instinto. Contra la mayoría de los oponentes, la formación sería excesiva. Contra una humana clasificada con datos de sondeo obsoletos, debería haber sido una masacre. Borlak inició el cronómetro. Grak cargó primero, porque los Korgat creían en establecer el dominio a través de la acción directa. Su masa por sí sola debería haber sido suficiente para clavar a Línea Roja contra la pared de la arena. En cambio, ella se metió dentro de su guardia, usó su impulso contra él y le presentó la cara al suelo de la cubierta con una proyección en la que el propio peso corporal de Grak hizo la mayor parte del trabajo. Regla número 1, dijo Línea Roja, conversadora, ya en movimiento. La masa no significa nada si no puedes controlar tu centro de gravedad. Lyra atacó por detrás, con su arma de entrenamiento apuntando a la columna de Línea Roja. Línea Roja se tiró al suelo, rodó hacia un lado, se levantó dentro del alcance de Lyra y asestó 3 golpes a cúmulos nerviosos que deberían haber estado protegidos por una piel escamosa. La Silian se derrumbó, con los músculos en espasmos, su traductor ahogando lo que probablemente era una maldición muy elocuente. Regla número 2. La biología tiene puntos débiles. Encuéntrenlos. Rask y Gael atacaron en tándem, como siempre hacían los Drak. Campos de tiro superpuestos, sincronización coordinada, sin huecos en la cobertura. Línea Roja se elevó en vertical, impulsándose desde la forma postrada de Grak para ganar altura, giró en el aire en una maniobra que debería haber requerido asistencia de contraimpulso y aterrizó detrás de su línea de fuego. 2 disparos, ambos cadetes marcados, ambos incapacitados para el combate antes de que sus procesadores neuronales registraran el cambio de posición. Regla número 3, si cazan en 2 dimensiones, opera en 3. Eso dejaba a Krabben, que había aprendido del primer encuentro y no se arriesgaba. Disparó desde la máxima distancia, múltiples proyectiles, con tiempos escalonados para evitar la intercepción. Un pensamiento táctico inteligente habría funcionado contra cualquier otro. Línea Roja se movió entre los disparos como si se movieran en cámara lenta, acortó la distancia en un sprint que los rastreadores de velocidad de la arena registraron a velocidades típicamente asociadas con movimiento asistido, y desarmó a Krabben con una llave articular que era técnicamente legal pero espiritualmente cuestionable. Regla número 4, dijo, soltándolo antes de que se produjera un daño permanente. La velocidad no se trata de moverse rápido. Se trata de moverse mientras ellos todavía están decidiendo qué hacer. Todo el enfrentamiento había durado 18 segundos. La galería de observación estaba en silencio, excepto por el zumbido ambiental de los sistemas de soporte vital y lo que podría haber sido alguien rezando en un idioma que el traductor se negaba a analizar. ¿Preguntas? Línea Roja miró a Borlak, que estaba revisando los datos del enfrentamiento con la expresión de alguien cuya visión del mundo estaba experimentando un rápido desmontaje no programado. Un instructor junior, Pel, encontró su voz primero. Se movió como un soldado de choque Korgat, pero tiene la mitad de su masa. Densidad ósea, dijo Línea Roja, rotando el hombro donde Grak casi le acierta un golpe. Estamos construidos para ser pesados. Requisito planetario. Reaccionó como un escaramuzador KRYLL, pero su arquitectura neuronal es bioquímica basada en carbono. Respuesta de adrenalina, reconocimiento de patrones, evaluación de amenazas, todo en procesamiento paralelo. Se tocó la sien. La evolución es divertida así. Se coordina como un cazador de manada Drak, añadió Gael desde el suelo, todavía intentando levantarse. Pero los humanos no tienen mente de colmena. No, solo pasamos unos cientos de miles de años aprendiendo a cazar en grupo o morir de hambre. Desarrolla los instintos de trabajo en equipo. Línea Roja le ofreció una mano a Gael para levantarse. Él la tomó,
Y luego inmediatamente se sentó de nuevo cuando sus sistemas de equilibrio no estuvieron de acuerdo con la orientación vertical. La instructora Kael, una analista táctica senior del dominio Khazari, descendió de la galería. Su especie había sobrevivido a 3 eventos de nivel de extinción a través de una cuidadosa observación y mejores instintos de supervivencia que la mayoría. Estudió a Línea Roja como se podría estudiar una formación geológica que de repente hubiera desarrollado opiniones. Se mueve como un depredador, dijo Kael rotundamente. Omnívoros. Técnicamente, el perfil de su especie los cataloga como carroñeros de zona templada con desarrollo agrícola. Claro. También llegamos a la cima de la cadena alimenticia siendo mejores en la violencia que todo lo que intentó comernos. Línea Roja se encogió de hombros de nuevo. Resulta que cuando tu planeta sigue intentando matarte, te vuelves bueno en no morir. Kael accedió a su propia base de datos, buscando la clasificación de la Tierra. Su cresta se aplanó, un indicador de estrés Khazari. Aquí dice que la Tierra es un mundo jardín. Clima estable, baja actividad tectónica, amenazas de megafauna mínimas. ¿También menciona la megafauna que llevamos a la extinción? Los cambios climáticos que sobrevivimos, las enfermedades, las guerras, los desastres geológicos casuales. El tono de Línea Roja seguía siendo agradable, pero algo cambió en su postura. Porque si su equipo de sondeo concluyó que la Tierra era estable, o no aterrizaron o no prestaron atención. Borlak se unió a Kael, buscando datos adicionales. El sondeo se realizó desde la órbita. Escaneos preliminares, análisis atmosférico, muestreo biológico básico. Déjeme adivinar, dijo Línea Roja. Extrapolaron a partir de ahí y lo archivaron como clasificación estándar porque investigar de verdad habría requerido más tiempo del que querían dedicar. El silencio que siguió fue confirmación suficiente. Así que han estado operando bajo la suposición de que somos blandos, continuó Línea Roja. Que venimos de circunstancias fáciles, que nuestro punto de referencia es su punto de referencia. Y no lo es, dijo Kael en voz baja. Nuestro punto de referencia es sobrevivir en un planeta de gravedad 1.3 con patrones climáticos que cambian como si estuvieran personalmente ofendidos, depredadores que evolucionaron junto a nosotros y una biosfera que pasó millones de años tratando de desarrollar mejores formas de matar mamíferos. Línea Roja miró alrededor de la arena a los 5 cadetes que todavía procesaban su rápida derrota. Somos educados al respecto porque la diplomacia funciona mejor que la intimidación, pero educado no significa blando. Borlak cerró el archivo de datos, abrió uno nuevo y comenzó a redactar un informe de incidente que se dirigiría directamente al comando del consorcio. ¿Cuántos humanos sirven actualmente en puestos militares del consorcio? En servicio activo, quizás 3000 en todas las ramas. ¿Y todos operan a esta capacidad? Línea Roja soltó una risa corta y aguda. Comandante, soy una oficial de logística de nivel medio que calificó para el servicio de intercambio porque soy buena en la gestión de inventarios y puedo tolerar viajes espaciales de larga duración sin un colapso psicológico. Aún no han conocido a nuestros verdaderos soldados. En algún lugar de la galería de observación, la frecuencia respiratoria de alguien se disparó a niveles de preocupación médica. Necesito hacer una llamada, dijo Borlak, ya dirigiéndose a la sala de comunicaciones. Kael, reúne todas las evaluaciones de rendimiento humano que tengamos en archivo. Cruza las referencias con demostraciones de capacidad reales. ¿Qué estamos buscando? Brechas. Cualquier lugar donde los humanos hayan tenido un rendimiento inferior a las expectativas, hayan fallado en calificaciones que deberían haber pasado o hayan declinado cortésmente oportunidades de ascenso. Borlak se detuvo en la puerta. Quiero saber cuánto han estado ocultando, y quiero saber si lo hicieron a propósito. Línea Roja, todavía de pie en la arena, rodeada de cadetes quejumbrosos, sonrió de nuevo esa sonrisa humana. No estábamos ocultando nada, comandante. Simplemente pensamos que todos los demás también estaban siendo educados. Los archivos del consorcio ocupaban 17 niveles bajo la estación capital, con temperatura controlada y meticulosamente organizados de una manera que sugería que a alguien una vez le había importado profundamente los procedimientos de archivo adecuados. Ese alguien probablemente ya estaba muerto, porque el personal actual había desarrollado una filosofía que se describía mejor como suficientemente cerca. El archivista Nilo, un fraxiano con 6 ojos funcionales y un profundo aprecio por el tedio burocrático, no estaba teniendo un buen día. La solicitud prioritaria de la Academia de la Flota había llegado hacía 3 horas, exigiendo la recuperación y el análisis inmediatos de la documentación original del sondeo de la Tierra. Las solicitudes prioritarias significaban supervisores haciendo preguntas.
Las preguntas significaban que Nilo realmente tenía que leer cosas en lugar de solo confirmar su existencia. Lo encontré, anunció a la sala de lectura vacía, porque hablar solo era mejor que reconocer el silencio. El archivo se materializó en su pantalla. Sondeo 7743J, Sistema Sol, tercer planeta, evaluación preliminar. Preliminar. Esa palabra estaba haciendo mucho trabajo. Abrió el documento y comprendió de inmediato por qué alguien en algún lugar había decidido enterrar esta pieza particular de la historia de los archivos 17 niveles bajo tierra. El sondeo había sido realizado por la NCE Meridiano, una nave exploradora encargada de protocolos de evaluación rápida durante la fase expansionista del consorcio. Su metodología era eficiente: escaneos orbitales, muestreo atmosférico, firmas biológicas a larga distancia, análisis básico del espectro electromagnético. Aterrizar si aparecía algo interesante, archivar y seguir adelante si no. Aparentemente, la Tierra no había sido lo suficientemente interesante. Firmas biológicas consistentes con desarrollo basado en carbono, leyó Nilo en voz alta. Atmósfera de oxígeno-nitrógeno, ciclo de agua líquida, rangos de temperatura moderados. Evaluación preliminar de gravedad, 1.0 estándar, basada en cálculos de masa y densidad planetaria. Se desplazó más abajo. Especie inteligente detectada, bípeda, usuaria de herramientas, civilización preespacial. El desarrollo tecnológico sugiere una curva de progresión estándar. Sin valor estratégico inmediato. Recomendar protocolos de contacto estándar al alcanzar la capacidad espacial umbral. Clasificación: mundo jardín, templado, baja prioridad. El archivo estaba fechado hace 317 años. Se enumeraban los nombres del equipo de sondeo: Capitán Barrell, oficial científico CES, especialista en navegación SEOAR. Todos fallecidos ahora, sus naves desmanteladas hace mucho tiempo, sus reputaciones irrelevantes. Pero sus errores estaban a punto de volverse muy relevantes. Nilo reenvió el archivo a Xenobiología con la etiqueta de urgente y esperó. La respuesta llegó en minutos, lo que significaba que alguien importante estaba prestando atención. La doctora Maris, jefa de análisis xenobiológico, apareció a través de una proyección holográfica con la expresión apurada de alguien que había sido sacado de algo más interesante. Me convocaste a los archivos. Más vale que esto justifique la interrupción. Lee el sondeo 7243J, dijo Nilo. Luego dime cómo un mundo jardín de gravedad 1.0 produce especies que pueden atrapar armas de energía en pleno vuelo. Maris se quedó en silencio mientras accedía al archivo. Su expresión cambió de irritación a confusión y luego a algo cercano a la alarma. Nunca aterrizaron. Correcto. Extrapolaron la gravedad a partir de cálculos de masa orbital. También correcto. Lo que significa que nunca tuvieron en cuenta las variaciones de densidad, las anomalías de composición o las mediciones reales de la superficie. Maris abrió una pantalla separada y comenzó a hacer cálculos. Si la Tierra tiene una densidad de núcleo ferroso más alta que los mundos jardín estándar, y dado lo que estamos viendo de sus capacidades biológicas, debe tenerla, entonces el cálculo de la gravedad estaría equivocado en. Se detuvo, mirando los números. Punto 3 estándar, terminó en voz baja. 1.3 real en lugar de 1.0 estimado. ¿Lo que explica que exactamente? Nilo no tenía un título en xenobiología, pero sabía lo suficiente como para reconocer cuando los números se volvían incómodos. Todo. Maris sacó modelos de desarrollo comparativo. La densidad ósea aumenta para compensar una mayor gravedad. El desarrollo muscular requiere mayores relaciones de masa a fuerza. Los sistemas cardiovasculares evolucionan para un transporte de oxígeno más eficiente. El procesamiento neuronal se acelera porque el tiempo de reacción se vuelve crítico para la supervivencia cuando caerse significa romperse los huesos. ¿Estás diciendo que los humanos están naturalmente construidos para condiciones de mundo pesado? Estoy diciendo que los humanos están construidos para condiciones que nosotros clasificamos como entrenamiento en ambiente hostil. Maris abrió otro archivo, estándares de capacidad base del consorcio. Mira esto. Fuerza de agarre estándar para especies bípedas, 20 kilogramos de fuerza. Promedio humano, 45. Densidad ósea estándar, 1.2 G/diagonal cm superíndice 3. Promedio humano, 1.8. Velocidad de carrera estándar, 12 km por hora. Corredores de resistencia humanos, 15 sostenidos, 25 en sprint. Nilo sintió que algo incómodo sucedía en su tracto digestivo primario.
Están excediendo nuestras bases en cada métrica física. No excediendo. Operando en una base completamente diferente. Maris se desplazó por más datos. Y aquí está la parte hermosa. No saben que es inusual. Pensaban que todos los demás eran así. Se han estado conteniendo porque asumían que eran promedio. Una tercera voz se unió a la conversación. El consejero senior Keltan, proyectándose desde el cuerpo diplomático con el tipo de expresión que sugería que ya había tenido esta conversación 6 veces hoy y no había disfrutado ninguna de ellas. ¿Cómo sucedió esto?, exigió Keltan. Tenemos protocolos. Se supone que los equipos de sondeo deben verificar los datos preliminares antes de archivar las clasificaciones finales. Recortes presupuestarios, dijo Nilo, mostrando los registros de la misión del Meridiano. Hace 300 años, el consorcio se estaba expandiendo a 17 nuevos sectores simultáneamente. Los equipos de sondeo operaban con horarios acelerados. La tripulación del Meridiano tenía cuotas que cumplir, 40 sistemas evaluados por ciclo de rotación, así que se apresuraron. Optimizaron. Nilo destacó los pasajes relevantes. La Tierra no tenía recursos explotables de inmediato, ni posicionamiento estratégico, y una civilización preespacial que no sería relevante durante siglos. Archivaron los datos preliminares como finales, lo marcaron como de baja prioridad y pasaron a descubrimientos más interesantes. Keltan hizo un sonido que el traductor interpretó como profundo disgusto. Y cuando los humanos alcanzaron la capacidad de vuelo espacial y solicitaron ser miembros del consorcio. Evaluación probatoria estándar, dijo Maris, mostrando los registros de solicitud humanos. Enviaron diplomáticos, científicos, enlaces culturales, todos los cuales operaban en entornos de gravedad reducida y seguían cuidadosamente nuestros protocolos de comportamiento. Los probamos según nuestros estándares. Cumplieron nuestros requisitos. Los aceptamos como miembros. ¿Alguien probó sus capacidades físicas reales? Probamos su línea base. Maris destacó los criterios de evaluación, que pasaron fácilmente porque nuestra línea base está diseñada para especies de gravedad 1.0 estándar. Nunca pensamos en probar los límites superiores porque asumimos que sabíamos cuáles eran. Nilo accedió a los archivos de personal humano, cruzando referencias de evaluaciones de rendimiento. Miren esto. El teniente Chen falló la calificación de combate cuerpo a cuerpo 3 veces antes de aprobar. Los evaluadores notaron una aplicación de fuerza excesiva y un pobre control de la contención. No estaban fallando porque no pudieran pelear. Estaban fallando porque seguían rompiendo accidentalmente el equipo de entrenamiento. Aquí, añadió Maris, mostrando otro archivo. Alférez Akefer, División de Ingeniería, amonestada 2 veces por modificaciones de carga no autorizadas. Estaba transportando conductos de energía clasificados para transporte mecanizado porque no se dio cuenta de que se suponía que eran pesados. Embajador Torres, dijo Keltan, leyendo de su propia base de datos. El cuerpo diplomático notó que tenía una tolerancia al estrés inusual y una respuesta atípica al dolor durante la evaluación médica. Asumieron diferencias culturales. Ahora me pregunto si simplemente no notó que se suponía que los procedimientos de diagnóstico debían doler. Los 3 se sentaron en silencio, viendo cómo sus bases de datos reescribían 3 siglos de malentendidos en tiempo real. ¿Cuántos humanos hay en servicio activo?, preguntó Maris. Keltan revisó sus registros. 3.417 en puestos militares, científicos y diplomáticos. Y todos están operando a capacidad reducida porque están tratando de no romper cosas o violar nuestras expectativas culturales de comportamiento físico razonable. Esa sería mi evaluación, sí. Nilo sacó la solicitud prioritaria original de la Academia de la Flota. El comandante Borlak quiere una revisión de reclasificación planetaria. Asumo que la concederemos. La concederemos, confirmó Keltan. Maris, necesito un análisis xenobiológico completo de las capacidades humanas. Capacidades reales, no lo que han estado demostrando cortésmente. Nilo, extrae cada error de sondeo que hemos cometido en los últimos 5 siglos. Quiero saber si hemos pasado por alto algo más tan catastróficamente obvio. ¿Qué les decimos a los humanos?, preguntó Maris. Keltan lo consideró. Les decimos que estamos actualizando su clasificación planetaria para reflejar datos precisos. Nos disculpamos por el error administrativo y les pedimos muy cortésmente que no se ofendan por haberlos tratado como si fueran frágiles durante los últimos 7 años. ¿Cree que se ofenderán? Creo, dijo Keltan lentamente, que esto les parecerá divertidísimo.
Los humanos tienen una relación inusual con el peligro. Parecen disfrutar descubriendo que otras especies los consideran aterradores. Nilo cerró el archivo del sondeo, viéndolo desaparecer de nuevo en los archivos, donde había estado fallando silenciosamente en su trabajo durante 3 siglos. ¿Deberíamos emitir un aviso general? ¿Hacer saber a otros departamentos que las capacidades base humanas están siendo revisadas al alza? Emita el aviso, acordó Keltan. Márquelo como prioritario y añada una nota de que cualquier humano que haya tenido un rendimiento inferior en las evaluaciones debe ser reevaluado bajo estándares revisados. Quiero saber qué nos hemos estado perdiendo. Maris sacó un último archivo. Imágenes de vídeo de la demostración de la Academia de la Flota. Línea roja moviéndose a través de 5 oponentes como si la física fuera una sugerencia en lugar de una ley. El comandante Borlak señaló que es una oficial de logística. Puesto de nivel medio, gestión de inventarios. Nada especializado en combate. ¿A dónde quiere llegar? Mi punto, dijo Maris, es que si esto es lo que sus contables pueden hacer, estoy genuinamente preocupada por conocer a sus verdaderos guerreros. La proyección de Keltan parpadeó al terminar la conexión. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire reciclado de los archivos. Redacte el aviso. Y recomiende que todo el personal humano sea tratado con considerablemente más respeto. El comedor de la academia había desarrollado una característica inusual en los últimos 3 días. Cada vez que Línea Roja entraba, las conversaciones morían a mitad de frase y solo se reanudaban después de que ella hubiera seleccionado su mesa. No era miedo exactamente, sino más bien la cautela instintiva normalmente reservada para ver a alguien manipular explosivos de alta potencia cerca de una llama abierta. La instructora Kael se unió a ella sin preguntar, dejando una bandeja con el tipo de precisión deliberada que sugería que había estado pensando en esta conversación durante horas. Ahora pones nerviosa a la gente, dijo Kael. Me di cuenta. Línea roja pinchó algo que pretendía ser síntesis de proteínas pero que tenía la textura del arrepentimiento. No fue intencional. Eso es lo que lo empeora. Kael juntó las manos, con la cresta plana contra su cráneo. Mi especie sobrevivió a 3 eventos de extinción siendo muy buena en reconocer amenazas antes de que se convirtieran en problemas. Tú figuras como un problema. Porque atrapé un disparo de entrenamiento. Porque te mueves como algo que evolucionó para matar y decidió no hacerlo. Kael se inclinó ligeramente hacia adelante. Los Korgat respetan la fuerza. Los KRYLL respetan la precisión. Los Drak respetan la coordinación de manada. Tú tienes las 3 y las usas de forma casual. Es evolutivamente incómodo. Línea roja lo consideró mientras intentaba consumir el sustituto de proteína. Somos amistosos. También lo son varios depredadores alfa hasta que dejan de serlo. Kael sacó una tableta de datos, mostró un archivo. La inteligencia del consorcio ha estado reevaluando al personal humano en todos los puestos. ¿Sabes lo que están encontrando? ¿Que todos somos secretamente aterradores? Que han estado fallando deliberadamente las evaluaciones para evitar llamar la atención. Kael destacó una sección. Teniente Ramos, Cuerpo de Ingeniería. Falló su examen de requisitos físicos 2 veces antes de aprobar en el tercer intento. Cuando fue reevaluado bajo observación, completó el recorrido en la mitad del tiempo requerido. Cuando se le preguntó, dijo que pensó que las 2 primeras veces parecían demasiado fáciles, así que asumió que había entendido mal las instrucciones. Línea roja sonrió ligeramente. Suena como Ramos. Doctora O'Day, investigación médica. Publicó 17 artículos sobre xenobiología comparada, todos trabajos innovadores. Sus colegas asumieron que tenía equipo especializado. Estaba trabajando con datos observacionales y reconocimiento de patrones. Cuando le preguntaron por qué nunca mencionó sus capacidades, dijo que no quería hacer sentir inadecuado a nadie. Somos gente educada. Son gente aterradora que decidió ser educada, cerró Kael el archivo. Hay una diferencia. Un cadete junior se acercó. Era Krabben, moviéndose con la cuidadosa dignidad de alguien cuyo orgullo había sido desmantelado profesionalmente y todavía estaba en reconstrucción. Oficial Línea Roja, dijo formalmente. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya la hiciste, pero adelante. ¿La Tierra tiene guerreros? ¿Especialistas de combate reales, no oficiales de logística que resultan ser capaces de ejercer la violencia? Línea Roja dejó su utensilio, miró a Krabben con una expresión que podría haber sido simpatía o algo más oscuro. Todos en la Tierra son guerreros, dijo en voz baja.
Simplemente no les decimos de qué tipo. Crabben procesó esto. Eso no es reconfortante. No pretendía ser reconfortante. Pretendía ser honesto. Se levantó, recogiendo su bandeja. Evolucionamos en un planeta que pasó millones de años tratando de matarnos. El clima, los depredadores, las enfermedades, nosotros mismos. La supervivencia no se trataba de ser el más fuerte o el más rápido. Se trataba de ser lo suficientemente adaptable como para sobrevivir a todo lo demás. Y ahora están aquí. Y ahora estamos aquí, asintió Línea Roja. Siendo amistosos, siguiendo protocolos, tratando de no romper cosas. Hizo una pausa. Pero si alguna vez necesitan a alguien que sea bueno en no morir, la Tierra tiene varios miles de millones de candidatos. Salió del comedor. Las conversaciones permanecieron suspendidas hasta que cruzó la puerta. Kael la vio irse, luego accedió a un archivo seguro que había recibido esa mañana de la inteligencia del consorcio. Imágenes de vídeo con fecha de 3 días antes. Distrito residencial civil humano, escenario estándar de cuidado infantil. Un pequeño juvenil humano, la terminología de la especie sugería infante, había trepado a un mueble y perdido el equilibrio. El progenitor, que estaba conversando y de espaldas, se giró y atrapó al niño que caía en menos de 12 y 2 segundos. Reflejos que calificarían como de grado de combate en cualquier fuerza militar. El progenitor luego continuó su conversación como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Kael cerró el archivo, abrió la clasificación actualizada de la Tierra. Mundo de alta gravedad, desarrollo de biosfera hostil, capacidades base de la especie exceden el estándar del consorcio por un margen significativo. Se recomiendan protocolos diplomáticos cuidadosos y directrices de interacción revisadas. Todo el personal humano autorizado para parámetros operativos expandidos. La nota final, añadida por alguien en el comando del consorcio con un sentido del humor o una sensación de fatalidad, decía, la galaxia no descubrió una raza guerrera. Descubrimos una especie donde los guerreros son la configuración por defecto, y aún así eligieron la diplomacia. Se recomienda que apreciemos esa elección. Kael miró alrededor del comedor a los cadetes que todavía procesaban lo que habían aprendido. A los instructores que reescribían silenciosamente las doctrinas de entrenamiento. En algún lugar de la estación, las alarmas no sonaban, las armas no se levantaban. Los humanos continuaban con sus deberes con la misma competencia silenciosa que siempre habían mostrado, lo cual, reflexionó Kael, era probablemente lo más aterrador de todo. Siempre habían sido capaces de esto. Simplemente habían decidido no mencionarlo.